Sí, pues íbamos llegando, y se iba llegando la hora para agarrar el tren. Todo el mundo empezó a salir para la línea del tren. Y cuando todos empezaron a salir para la línea del tren, pues el muchacho que supuestamente los iba a traer, era el guía, pues mejor dicho, el que era experto para cruzar la aduana, que supuestamente la pasaba directamente en el tren y que no sé qué. Pues en ese momento se desapareció él y todo el mundo, y luego el otro salvadoreño quedó buscándolo, y qué se hizo, dijo, ¿y dónde está? Y yo decía, yo, vaya, dije yo, ya aquí ya no hicimos nada. Y entonces, y sonaba por allá largo, sonaba el tren que estaba pitando, que ya venía, estaba bocinando desde lejos, y ahí viene el tren y todo el mundo estaba preparado en la línea. Pues en ese momento, mi hermano, venía el tren. Venía ese tren a una velocidad, no podría decir exagerada, pero era casi mente por decir difícil de agarrar, era difícil de poder tomar ese tren en ese momento. Entonces, cuando viene ese tren, viene rápido, y entonces todo el mundo salió a la orilla y dijeron, y otra gente que estaba ahí, otra gente supuestamente experta también para agarrarlo, dijeron, ¿saben qué? Dijeron, no vaya nadie a agarrar ese tren, porque si agarran ese tren los va a matar, porque viene muy rápido ese tren. Y todo el mundo dijeron, no agarren ese tren. Pues en eso de que venía ese tren bien duro, recio, corriendo a una velocidad que no era muy fácil para agarrarlo. Entonces, allá más así en un vagón de la parte de atrás, venía ese hondureño que era el que el que los iba a traer a nosotros. Entonces, cuando venía ese varón allí, venía estirando su mano, y venía haciéndolo señas, ¿va? De que ahí venía él, y se oía de que venía allá, y entonces dijo el otro muchacho, dijo, allá viene el Julano, yo casi no recuerdo cómo se llamaba, el Catracho creo que le decía. Entonces el otro salvadoreño, yo estoy a la par de él, y entonces el salvadoreño, no se vayan a subir, dijeron, déjenlo que se vaya ese tren. Entonces yo veo que el salvadoreño y se guinda del tren, ¿verdad? Se guindó del tren. Entonces dije yo, bueno, pero en segundos dije yo, si este se subió, yo también me puedo subir a este tren. Entonces las escaleras de ese tren, yo solo miraba que pasaban así, y no se podía ver las escaleras, porque como que tapaba la vista, ¿verdad? Entonces agarré una escalera que venía de una distancia un poco larga, y la traje así con la vista hasta que llegó a donde mí, y también me colgué del tren yo en ese día, que era aproximadamente como las 10 de la noche, por ahí, algo así. Me guindé de ese tren, yo también. En ese tren solo lo logramos subir yo, el salvadoreño, y el otro hondureño que supuestamente era el que los traía. Entonces, bueno, dije yo, ya estuvo. En ese tren, cuando lo subimos en ese tren, ya más adelante, por ahí empezó a ir despacio ese tren, ya los tiramos de los vagones para reunirlos a un solo vagón los tres. Y ese tren era un tren bien grande, un tren casi como por decir, era como del doble del tren normal. Era un tren que supuestamente decían que jalaba carros, que jalaba coches, ¿verdad? Entonces ese tren era bien grande, los vagones de ese tren. Entonces, y alto, lo más era alto el tren, era como el doble de lo normal. Entonces, ya lo reunimos los tres allá, ya los juntamos, y en el enganche que tiene el tren, ¿verdad? En donde hace enganche de los vagones. Entonces, allí los venimos, los dos se vinieron allá, los dos muchachos, y yo me vine para el otro lado, y veníamos así viéndolos de frente, los dos, ¿verdad? Entonces, dijo el muchacho, ¿sabes qué? Dijo, este tren va directamente a los Estados Unidos. Este tren no tiene escala en ninguna parte. Así es de que vamos directo, vamos expresos, dijo. Vamos directamente, viaje expreso para los Estados Unidos. Y empezó él a hacer sus planes. Dijo, mañana por eso de las
de las 11 o 12 del día estamos cruzando el DF, y luego empezó a decir de que en tanto tiempo estaríamos en Tijuana, y empezó él va a hacer sus comentarios. Dijo, en 3 días me dijo, nosotros estamos en Los Ángeles, dijo, así es de que ya la hicimos. Dijo, más al rato, dijo, vamos a ver qué hacemos, dijo, porque esos trenes tenían una parte como de hule, que es como algo de hule por arriba, así en el techo, que con una navaja fácilmente puede uno introducirse hasta la cabina hasta dentro del tren, ¿verdad? Como los metros que hay aquí en los Estados Unidos, los metros de los bases rojos que le llaman, que traen una parte que es así, que son como un largo. Entonces eso se dobla, ¿va? Ese hule se dobla así en las curvas. Pues entonces, pero la realidad es de que venimos en ese tren los tres. Pues seguimos y caminamos, y ahí veníamos, cada quien empezó a amarrarse, ¿va? Porque ahí uno se amarra por si se duerme o algo, los amarramos ahí. El caso es de que en un poco momento, cuando de repente alguien lo gritó así de arriba del techo del tren, supuestamente nosotros veníamos, nosotros tres, ¿verdad? Yo, el salvadoreño, y el otro hondureño, y de repente alguien de arriba lo gritó y lo dijo, hey, ¿cómo están? Y entonces, hey, dijo, y volteamos a ver así para arriba, va, y estaba un moreno, que supuestamente también él era de Trujillo, y entonces, estábamos allí, y dijo él, ¿saben qué? Dijo, ¿por qué no se vienen para acá arriba? Dijo, ¿por qué no se vienen para acá arriba? Dijo, porque acá arriba, dijo, uno puede ver, dijo, si hay migración, si hay esto, dijo, y aquí arriba está mejor, vénganse para arriba. Entonces dijo el otro, subámonos para arriba, pues, dijo, ok, le digo, subámonos. Entonces, los subimos así para arriba del tren, y ya los acostamos ahí en ese tren, y ahí veníamos arriba. Llegamos los tres, ya veníamos 4 con ese moreno que supuestamente también era hondureño. Dijo que él era de Trujillo, Honduras, ¿verdad? De allá de la costa norte. Entonces, viniendo en ese tren arriba, dijeron, dijo el muchacho, bueno, dijo, pues agárrense bien aquí, dijo, porque aquí no hay de dónde agarrarse en este tren. Y dijo, yo voy vamos a irlos todos aquí, 2 para un lado, 2 de frente, y así siempre de frente, ya íbamos 2 y 2. Entonces empezamos a llegar ahí por los túneles de Puebla, unos túneles que hay ahí en Puebla. Hay un montón de túneles ahí en Puebla que el tren pasa ahí por bajo de esos túneles, entra y sale por esos túneles. Entonces pasando todos esos túneles, dijo, yo levanté la mano así, va, porque parecía que se miraba como que pegaba uno ahí, va, pero no, yo levanté la mano hasta arriba y nada. Entonces digo, no, todo está bien, no hay problema, este túnel es alto, no hay problema. Y pasamos y salimos al otro lado del último tren, pues llegando ahí a una ciudad, ya estamos entrando ya en el estado de Puebla, ahí por detrás de un cerro que se llama Orizaba, un cerro que neva siempre. Todos aquellos que saben, que conocen, saben que ese cerro casi la mayor parte del tiempo está nevado. Ahí hace un frío tremendo ahí al pie de ese pico de Orizaba, que le llaman, de un cerro de Orizaba que hay por ahí. Llegando a ese lugar allí, pasamos y continuamos el camino, pero veníamos nosotros recostados así, no veníamos directamente dormidos, sino que una mente descansando, la vista y no más, únicamente como los ojos cerrados, pero sin dormirse. Entonces, en el momento de que cuando acuerde mi hermano, hay un puente más adelante, ahí en un pueblo que se llama Cañadas, allí en el estado de Puebla, se llama Cañadas, Morelos, Puebla, en una aldeíta por ahí que se llama Tezuapa. Toda aquella gente que conoce por ahí sabe. Entonces ahí hay un puente, ¿verdad? Entonces ese puente era casi un puente era normal, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos a ese puente, nosotros la suerte, por decir así, ahora digo yo suerte, no era suerte, era un plan de Dios directamente que había ahí. Era el plan de Dios que tenía, podría decirlo, especialmente para mí, ¿verdad? Porque entrando en ese puente, mi hermano y mi amigo, déjeme decirle que
pasamos por debajo de ese puente nosotros. Y cuando pasó ese tren, nosotros venimos hasta el último vagón de atrás. Pero ese puente quizás podríamos decir algún pie o medio pie quedaba libre de donde el tren pasaba por bajo. Y venimos los tres, y cuando de repente yo solo sentí, que y caímos para abajo los cuatro de ese tren. Cuando caímos abajo de ese tren, yo solo dije en este instante de segundos, alguien puso alguna cuerda, ¿verdad? Eso fue lo que me vino a la mente a mí ahí. Alguien puso una cuerda para tirarlo del tren, así, porque eso fue lo que yo sentí. Yo sentí como una cuerda que los tiró para abajo, y caímos. De suerte, como les digo, que habíamos decidido venirlos en el último vagón, porque cuando uno se viene en los vagones últimos de atrás, hay probabilidades de que uno puede burlar la migración, porque como el tren es grande, ¿verdad? El tren ataca la parte de adelante, entonces ya la gente de atrás logra escaparse, logra correrse, y por eso nosotros veníamos hasta la parte de atrás, directamente en el último vagón. Entonces, cuando caímos en ese puente ahí, hermano, los tres voy a decir, porque déjenme contarles lo demás. Cuando caímos los tres debajo de ese puente, mi hermano, eran como a eso de las 12 o la 1 de la madrugada. Era un tiempo que estaba lloviendo, llovía y un montón. Ahí hacía un frío tremendo en ese lugar. Déjeme decirle, mi hermano, que caímos al suelo los tres, pero allí había una tiniebla tremenda. Usted sabe, una noche fuera de una ciudad donde no hay alumbrado eléctrico, déjeme decirle que es una tiniebla totalmente. Es un lugar que está oscuro totalmente, que yo no veía nada, absolutamente nada. Y cuando caímos en ese lugar, yo estuve, no sé qué tiempo estuve ahí, pero déjeme decirle que cuando yo desperté, yo sentía que me estaba ahogando. Mis pulmones habían sido golpeados, y yo me estaba ahogando con mi mismo, no sé qué, aire, quizás vi el del impacto. Yo había estado, quedé yo como cuando uno traga agua en un río que quiere respirar y no puede, y decía yo, Señor, Dios mío, y yo era inconverso en ese tiempo, pero aún allí mi madre era cristiana, y ella los había llevado de pequeños a la iglesia. Entonces en ese momento yo empezaba a pedirle a Dios. Yo le decía, Señor, no permita, Señor, que yo me muera aquí en este lugar, porque yo oía decir, ¿verdad?, que ahí la gente los aves, los animales del monte se comían a la gente, y un montón de cosas así, que habían coyotes y todas esas cosas, que había tigres en esas selvas y que no sé qué tanto. Y ese era el miedo. Yo decía, Dios mío, si este animal no me mató, me van a comer aquí los coyotes o el tigre o lo que sea, porque uno no sabe. Yo no sabía ya en qué lugar había caído. Entonces, déjeme decirle que yo pasé ahí no sé qué tanto tiempo, pasé por ahí, y en ese tiempo, mi hermano, en ese tiempo que yo digo a levantarme, yo recibí un golpe aquí en la cabeza. Este golpe aquí en la cabeza que tengo por acá, yo lo recibí ahí, y déjeme decirle, mi hermano, que era todo esto, yo lo tenía bañado en sangre, toda mi camisa se me bañó de sangre. Yo tenía golpeado, raspado por la parte del lomo donde yo entré, el mismo puente, el concreto del puente me rascó aquí en mi espalda, en mis rodillas, todas peladas. Y cuando yo caí, yo miré a que venía otro tren, estaba pasando en ese instante, en ese momento, y decía yo, me dejaron otra vez mis amigos, dije yo, se fue este tren de vuelta, y yo me volví a quedar. Ahora yo decía yo, y yo quise pararme en ese momento, pero yo estaba todo golpeado, y yo decía yo, hoy sí me quedé, hoy sí aquí va a ser mi fin. Y como les estaba contando, yo logré a volver a agarrar oxígeno, y di gloria a Dios, y di gracias, Señor, decía yo. Qué suerte la mía, eso es lo que yo decía en ese instante. Pero déjeme decirle, mi hermano, que allí estuve tirado ese día, y cuando empecé yo a quererme levantar, no podía, porque no podía levantarme, estaba todo golpeado. Y entonces iba pasando ese tren, pero yo en mi mente pensé que era el mismo tren. Yo digo que era otro tren, porque yo sabía que yo me había venido en el último vagón. Entonces lo que quiere decir de que ese tren era otro, ¿verdad? Entonces, pero lo bueno es de que caímos de ese tren,
caímos, pero rodamos hacia un lado, los tres rodamos para un lado de los rieles del tren, y ya iba pasando ese otro tren por allí, y